Continúo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a José Luis Pirela, el próximo invitado, diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido, José Luis, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti por la invitación, hermano. Bueno, se agradece siempre cuando llegan los invitados, porque uno mismo tiene que darle gracias a Dios por poder llegar acá. Pero bueno, para compartir con el público, si no empieza todo el mundo... Las manifestaciones son tan masivas y tan múltiples, masivas y múltiples, que no es fácil la circulación, no solo en Caracas. Si tú vas a Maracaibo o a Maracay o a Valencia o a San Cristóbal o cualquier capital de estado, incluso en los pueblos del interior, hay una protesta generalizada de repudio a un modelo político y económico que nos lleva todos los días a vivir peor. Y este no es un problema solo de los pobres. En este país todos, absolutamente todos, vivimos peor que antes. Los pobres, los más pobres, la consecuencia de un modelo económico terrible, confiscatorio, que provocó desinversión, que acabó con el aparato productivo y que frente a la baja del ingreso petrolero ya no se puede seguir escondiendo una crisis estructural. Y bueno, esa política salarial que tú comentabas en la primera parte del programa, yo te la resumo en una frase. Todo aumento salarial inorgánico solo se convierte en un espiral inflacionario. Eso es una ley de la economía. Entonces... es de lógica y de sentido común. No hay que ser estudiante de economía, ni de finanzas, ni hacer posgrados para entender eso. Si tú subes un salario, eso también te va a subir los precios, los costos de toda la producción. No, pero la diferencia entre un salario inorgánico, un incremento inorgánico como este, y un salario o un incremento de salario en una sociedad, en un país productivo, es que las cargas se van equilibrando. Pero frente a un país en el que hay una gran desinversión, en el que hay un modelo confiscatorio que asustó y espantó a inversionistas nacionales y extranjeros, obviamente todo incremento se traduce en inflación. Es así, bueno, y eso es lo que parece como un perro que se persigue la cola. Cada vez que hay un aumento salarial ya la gente llora, dice no lo quiero porque me va a costar más las cosas, o me van a votar o van a votar a alguien de donde por supuesto, una reducción de las plazas de trabajo. Así es. Bueno, ayer tuvieron una situación muy peligrosa de violencia en la Asamblea Nacional. Tú estabas ahí, quisiera que me comentaras brevemente cuál fue la situación, cómo te sentiste tú, qué se va a hacer ahora para defender a los diputados, de todos, porque hay del oficialismo y hay de parte de la oposición. Bueno, mira, yo creo que primero son los hechos. Se produjeron varios hechos previos a la convocatoria de 2 sesiones ayer. A las 10 de la mañana era la sesión del acta de la conmemoración de la independencia, donde la historiadora Quintero era la designada oradora de orden. Temprano, a las 8 de la mañana, los próceres oficialistas, Vladimir Padrino López, Tarek El Aizami y Néstor Reverol, fueron e hicieron un acto en el Palacio Federal Legislativo, sin comunicárselo a nadie, se aparecieron allá y lo hicieron. Nadie los perturbó, en absoluto. El hermoso discurso de la historiadora Quintero se desarrolló en un ambiente de hostilidad, donde fueron agredidos varios diputados, los que en el grupo iban adelante y resbalaron y los golpearon, como pasó con Américo de Gracia, que fue terriblemente golpeado, el caso de Armando Armas y el caso de Leonardo Renault, que fueron los 3 más afectados, digámoslo así, en términos de la forma tan cruel con que fueron golpeados y a mansalva. Ahora, lo recogió la prensa internacional de una manera que les dio a la Asamblea, a los diputados, todo el respaldo, repudiando a todos los hechos de violencia. Es más, hoy en la portada del Wall Street Journal, que es un periódico financiero, salen los 3 diputados más heridos, ensangrentados. Sí. Eso es una... No, el reporte que yo personalmente recibí... Y todos los países se pronunciaron inmediatamente en contra de la violencia. Hay una condena mundial contra este acto de barbarie contra el Palacio Legislativo. Pero yo quiero recordarle a los venezolanos que esta no es la primera vez que ocurre, que eso ocurrió hace muchos años contra Monagas, pero en este periodo ha ocurrido 2 veces. Ocurrió en octubre y ocurrió ahora. Entonces tú ves cómo se produce la condena mundial y cuándo se producen las condenas internas del oficialismo. Condenas sinceras. Por ejemplo, la del exministro Rodrigo Cabezas, quien estuvo muy preocupado, y me consta, por lo que estaba ocurriendo. Y tengo que decirlo,
porque no puedo esconder eso porque yo tenga diferencias políticas con Rodrigo. Muy bien. Condenas hipócritas, la de Nicolás Maduro, que desde los próceres dijo... ¿Pero por qué? Porque él dijo que estaba en contra de cualquier hecho violento. Más bien yo interpreto eso como que hay un quiebre dentro del chavismo que están, o el maurismo, que están algunos actuando por su parte. Evidentemente hay un quiebre, pero él tiene la responsabilidad de actuar. Así como aparece hoy la condena internacional en todos los periódicos, aparece también cabecemango, que llamarlo así es una forma es despectivo, pero él ese se autollama así. Se autollama así. Bueno, ese señor asumió la responsabilidad de comandar a los malhechores en el día de ayer. Es decir, en que el acto de la no hay Asamblea. que hacer una gran investigación. A confesión de parte, relevo de prueba. Noticias criminis. Podrían ir y el Ministerio Público y actuar. Perfectamente. Luego vemos también al presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, condenando los hechos. Y yo le pregunto al señor presidente del Tribunal Supremo, ¿dónde está la acción del Tribunal Supremo? Porque si no hay una acción, yo tengo que llegar a la conclusión de que es un ejercicio de hipocresía. Si Maduro no ordena que los responsables de esta agresión, de este atentado contra la Asamblea Nacional, no son sancionados, evidentemente estamos en presencia de un ejercicio de hipocresía. Sí, mira, tenemos que ir un momento a una pausa, al regreso seguimos hablando del tema y bueno, la interpretación política de lo que está sucediendo, también lo que piensas tú, los escenarios en las próximas 2-3 semanas. Yo creo que a finales de julio tendremos que tener algún escenario distinto a lo que se está viendo en el país. José Luis Pirela, diputado de la Asamblea por el Movimiento Progresista de Venezuela. Ya regresamos con más para ustedes con Todo y Pensini. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos algunas noticias. Dice el candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, insta a los ciudadanos a votar el próximo 30 de julio, llamando a la Asamblea Nacional Constituyente porque está en juego la paz de nuestro país, y dice que deben de poner sus aspiraciones a un lado para defender la revolución, hablándole al chavismo. También Richard Blanco, desde Montalbán, realizaremos trancazos para levantar la voz. Delcy Rodríguez, ex canciller de la República, los medios solo muestran una parte de lo que sucedió en la Asamblea Nacional. También se dispersó la movilización opositora en el distribuidor Altamira. También impidieron ingreso a la nueva vicefiscal de la República a la sede del Ministerio Público, y el exfiscal general dice: nadie le ha hecho tanto daño al Ministerio Público como esta gestión actual. Por otra parte, la ONU condenó el ataque a la Asamblea Nacional, pide investigación imparcial. Diputados argentinos instalaron mesa de trabajo para tratar situación en Venezuela, y también Almagro convocó una reunión extraordinaria el secretario general de la Organización de Estados Americanos por el caso Venezuela. Estamos con José Luis Pirela, que es diputado de la Asamblea por el Movimiento Progresista de Venezuela. Y quería preguntarte, José Luis, hace pocos días se firmó una especie, yo no sé si es pacto de gobernabilidad, pero un acuerdo nacional. No solamente estaban los representantes de la MUD, distintos partidos políticos, sino también firmaron algunos factores de poder de la sociedad venezolana, Fedecámaras con Industria, con Comercio. Hablaron que estaba la iglesia representada, aunque no estaba ahí físicamente. Me parece que cierto sector del chavismo crítico no estuvo, pero que están de acuerdo que más adelante se van a unir a este pacto. Quería que me contaras un poco de qué se trata este pacto y si ustedes también, el Movimiento Progresista de Venezuela, estuvieron allí. Obviamente nosotros formamos parte de la Mesa de la Unidad Democrática y creemos que toda iniciativa que tienda a convocar, consultar la voluntad de la nación con pasos democráticos no hacen más nada que escuchar lo que el pueblo quiere. Eso no puede ser visto con alarma, eso no puede ser visto peyorativamente, no puede ser visto como una mala iniciativa, no puede ser despectivo. Cuando nosotros reclamamos, por ejemplo, la convocatoria a la constituyente, lo que decimos es, el artículo 5 dice muy claramente que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Que el artículo 71, 70 establecen que hay que consultar la voluntad general de la nación en este tipo de casos. Eso es golpismo, eso es desestabilización, eso es un ejercicio democrático que debe ser debatido con altura, en un marco civilizado, en un marco profundo y conceptual, que no tiene por qué dirimirse con piedras ni con palos. Es lo que estamos diciendo. Ahora, nos preocupan algunas señales de confrontación hacia el país. Tú puedes decirme si la fiscal general, cuando reclama la constitucionalidad, cuando reclama el derecho a que se respete la Constitución y condena el que se esté saltando la consulta a la voluntad general de la nación, está incurriendo en un delito como para que la coloques a las puertas de una destitución que no le corresponde
constitucionalmente al tribunal o de una condena que no es legítima porque eso está dentro del marco de sus funciones como fiscal general. Bueno, es que aquí se está perdiendo la sindéresis de la convivencia en un marco de ideas. Es importante recordar por qué la fiscal general comenzó toda su lucha por la defensa de la Constitución, porque ella consideró que había un intento de usurpación de poderes, y esto no sería también otro nuevo intento de usurpar poderes, ya nombrando, como tú dices, bueno, que no tienen competencia. El pueblo intuye que si se designa una vicefiscal, que no le corresponde tampoco al tribunal, sino a la Asamblea, y la Asamblea lo hizo, se designa una vicefiscal, paralelamente hay la intención velada, dentro de unos días, de condenar a la fiscal, destituirla y montar por la fuerza, y no por la vía del derecho y la Constitución, a alguien que no fue designado por la Asamblea Nacional, que es lo que establece la Constitución. Entonces, se trata simple y llanamente de una reflexión importante. Los que quieren defender su gobierno y no ven en el camino constitucional mecanismos para defenderlo, es porque no tienen pueblo detrás. Porque hay una profunda debilidad en el apoyo popular y porque hay además una condena internacional que sí se expresa. Es decir, estas cosas son las que deben ser parte del debate cotidiano del venezolano. Estas cosas son las que nos diferencian en la forma de hacer política. Y cuando te decía, hay condenas sinceras y hay condenas hipócritas en el asalto al Palacio Federal, es porque por encima de las diferencias que tenemos y que tengamos con la fiscal, o con quien sea, o con el exministro Cabezas, o con quien sea, tú tienes que respetar el derecho de que un ciudadano que tiene una posición política diferente a la tuya es capaz de levantar su voz y decir no estoy de acuerdo con este mecanismo, no estoy de acuerdo con este método. Así es. Las piedras y los palos no pueden sustituir las ideas. Una pregunta, porque la fiscal general fue hasta la Asamblea Nacional y les dijo, miren, ustedes no están en desacato, y se los dijo 2 veces, lo dijo en una rueda de prensa y lo dijo dentro del Palacio. Pero también, por otra parte, el Tribunal Supremo sigue insistiendo que están en desacato y por la no desincorporación de 3 diputados que todavía no dan la manera de que salgan pero es que eso también es un acto... ¿Quién tiene razón ahí? Es que ese es otro acto bochornoso. Vamos a volver a la Constitución. Los 3 diputados de Amazonas, Julio Igarza, Nirma Guarulla y Rommel Guzamana, fueron violentadas su inmunidad parlamentaria. Porque la Constitución es muy clara, la Constitución establece que los diputados gozamos de inmunidad parlamentaria desde el momento de la proclamación hasta que la culminación del periodo. En el caso de Rommel y Nirma Guarulla, de Julio Igarza y Nirma Guarulla, fueron proclamados por la Junta Electoral del Estado Amazonas y acreditados. En el caso de Rommel Guzamana, por ser representante indígena del sur de varios estados, fue proclamado por la Junta Electoral Nacional. Es decir, todos ellos estaban proclamados y juramentados. A partir de ese momento gozan de inmunidad parlamentaria. Eso no significa que la sala electoral no podía hacer la investigación. Sí, perfectamente que la hagan y que concluyan la investigación, pero no pueden tomar una medida cautelar que luego se convierte en una sentencia definitiva en el plano de los hechos cuando separan de los cargos a los electos, y luego no deciden la materia de fondo. Volvemos a incurrir entonces en un problema de violación constitucional. Es decir, si el marco de una sociedad civilizada, si el modelo de una sociedad civilizada está plasmado en su Constitución, y eso es en Venezuela, eso es en Estados Unidos, eso es en cualquier parte del mundo, entonces si la Constitución no es tomada en cuenta, tú lo estás dando paso aquí, sí, a la barbarie, claro, a la ilegalidad, a la anarquía. José Luis, me quedan 2 minuticos apenas, pero para que me digas qué esperas tú de ese día de este plebiscito, qué es lo que espera también el Movimiento Progresista de Venezuela que ocurra. ¿Qué esperamos? Que el pueblo hable, que el pueblo se pronuncie, que el pueblo vaya y responda como quiera responder las 3 preguntas que tiene el formulario. A ese plebiscito, a esa consulta pueden ir los chavistas y pueden expresarse, porque no estamos consultando una parcialidad política, estamos consultando a la voluntad general de la nación frente al hecho de que se convoca una constituyente, que se salta el primer paso que establece la propia Constitución, que es preguntarle al país si quiere o no quiere una constituyente. El problema de Venezuela no es la Constitución, el problema de Venezuela es un modelo político que secuestra los poderes y los coloca al servicio de una parcialidad. El problema de Venezuela es un modelo económico que desarrolló
una intensa labor de confiscación y estatización que determinó un proceso de recesión económica que liquidó las pretensiones de los inversionistas nacionales y extranjeros y que colocó al país al borde de la miseria. Esa crisis se podía esconder un tiempo con la bonanza petrolera, más de $100 el barril. Hoy, cuando el barril cayó a 30 y luego se niveló en 50, no existe la misma chequera para esconder la crisis estructural del modelo. Así es. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, nosotros nos despedimos de ustedes. Le damos las gracias, como siempre, por su sintonía en Con Todo y Pensini por Globovisión. Hasta luego.